Bueno, queremos hablar hoy sobre energía eólica y sobre la situación que estamos viendo en Fuerteventura con una empresa en la que, como saben y les hemos contado, se plantaron 2 carpas hace 48 horas en una zona cercana al parque tecnológico donde generaban y hablaban sobre una serie de datos y sobre la implantación de esos 8 aerogeneradores que son equivalentes a la altura de un rascacielos. Hoy con nosotros Loren Castañeira, Rafael Martínez y Sandra Tadeo. Bienvenidos a los tres, muy buenos días. Hola, Y buenos gracias días. por estar por aquí. Acérquense por favor a los micrófonos. Sandra, ustedes no es nuevo, lo hemos contado en Mírame Televisión, lo contamos ahora en Onda Fuerteventura, lo han contado en las calles, se lo han trasladado a las administraciones, no están en contra, faltaría más, de las energías limpias. Sí, por supuesto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el desarrollo de las energías renovables y consideramos no solo que es importante, sino que es necesario, pero de una manera planificada y coordinada. No se trata de la instalación de estos macromolinos en pueblos del interior y diseminados por toda la isla, sino de una forma planificada y concentrada en determinadas zonas de la isla. Fuerteventura, como sabemos, tiene mucho territorio, viento también por supuesto que nos sobra, y territorio en el que hay muchas alternativas para la implantación de estas infraestructuras del todo necesarias, ¿no? Insistimos, consideramos que sí que hace falta el desarrollo de estas energías alternativas, pero en zonas concentradas y no diseminadas en pueblos del interior, con el perjuicio que esto provoca en pueblos en los que estamos hablando de aerogeneradores de 150 metros de altura, que muchas veces no nos hacemos a la idea de las dimensiones, ¿no? De hecho, que cuando nosotros transmitíamos y hemos difundido esta información, nos indicaban en algunos casos en las redes que si había un error y se trataba de 15 metros y no de 150, pues claro, no nos hacemos a la idea de una torre de estas dimensiones, el impacto que provoca, y más cuando hablamos de pueblos del interior, ¿no? El impacto no solo a los vecinos de la zona en las que se encuentran próximos, por el efecto de sol y sombra, estamos hablando de unas palas de 60 metros que en el giro, ¿no? Que provocan un efecto de sol y sombra en las viviendas importante, como también el ruido que puede provocar, y sobre todo la falta de la afección en el pueblo, en el paisaje, estamos hablando de pueblos de interior, ¿no? Y este perjuicio que provoca no solo es a los vecinos de la zona, sino a nivel de todos, porque esto se ve desde todas partes, ¿no? Decía el presidente del Cabildo en la anterior entrevista que además había empresas, o sea, esto ya para más INRI, ¿no? Empresas majoreras que están apostando por las energías renovables y que en este caso se trataba de un fondo de inversión que prácticamente se manejaba, se estaba gobernando solo. De ahí ese rechazo que ha tenido por parte de las instituciones en esa primera puesta en escena. Rafael. Yo pienso que el montaje que se hizo ayer en el Parque Tecnológico es un poco una comedia, que dos personas se den de la misma empresa, se den una piedra al otro y la pongan en el terreno y que no tengan ningún título habilitante que les avale, es decir, no tienen ningún tipo de licencia, pues yo considero que es una temeridad, e incluso puede ser que ese acto de prepotencia, sin que lo avale la licencia, con respecto al resto de los ciudadanos, que para hacer cualquier cosa o incluso para instalar una carpa, Sí. le piden un montón de permisos, y estas personas pues lo han puesto diciendo lo voy a hacer y no están avalados por los títulos habilitantes. Ustedes han hecho un estudio. El estudio que quizá han pedido, o una demarcación de cómo afectaría al impacto de los pueblos, incluso a las antenas, a las aves. Más que un estudio, los estudios están hechos, pero el resultado está dentro del expediente administrativo. Y bueno, sí se sabe, porque lo puedes saber, a nivel de cotas hay un estudio de AESA donde se sabe que todos los molinos que están alrededor de la montaña del Time, que son 6, sobrepasan la cima de la montaña. La cima de la montaña del Time son 505 metros, pues hay un molino que tiene la altura que está más alto de 545, pues sobrepasa casi 30 metros. Eso puede afectar que seguramente a la emisión de esta emisora, pues concretamente Sí. al 112, y puede ser que afecte al tema de defensa de la muda, por la altura que tiene. Podemos llegar a pensar en un momento dado, por decirlo con ánimos jocosos o de
que cuando se instale la montaña del Timbe vista desde Puerto Rosario es como una tarta de cumpleaños, porque va a tener las luces rojas y se va a ver como un árbol de Navidad permanente. Porque estas dimensiones de estos molinos lo que va a afectar es tanto la visión diurna como nocturna. Diurna van a estar iluminados en una luz blanca y nocturna con una roja, que puede ser parpadeante o no. Y bueno, yo creo que todo el mundo está a favor de las renovables, pero por favor, ¿por qué no se elabora el Plan Territorial Especial del Sector Eléctrico donde se ordene esta infraestructura? Porque podemos tener las dos cosas, es decir, tenemos que ser inteligentes, podemos tener las energías renovables, que nadie duda, y podemos preservar nuestro paisaje. Porque cuando esto entre, o sea, si esto sale adelante, va a haber un antes y un después. El proyecto como tal tiene alternativas de ubicación, pero en cambio nuestro paisaje no lo tiene. Tetir, La Matilla, Los Estancos, Tamariche, el Time, no tienen alternativa. Y luego la distancia a las casas, es decir, parece mentira que nadie valore o no se ponga en la situación de personas que viven a menos de 400 metros, que hay como 8 casas, pero de luego hay personas que viven a 420, 450, en donde los ruidos, en la declaración de impacto de este proyecto, Sí. pone que si se emplean estudios teóricos que no son reales, y luego dice que si afecta al dormitorio o a las zonas comunes, se valorará, una vez que esté puesta en marcha el proyecto, las formas de minimizar esos riesgos. Es decir, apantallar con la ventana o si poner barreras sónicas por fuera. Yo creo que estamos jugando con la vida o la dignidad de las personas a tener una vida digna dentro de su propia casa. Loren, y con este tipo de argumentos que está exponiendo Rafael Martínez o Sandra Tadeo, estas medidas, estas razones justificadas, ¿no sería suficiente ya para suspender este proyecto? Yo creo que sí, incluso mucho más que suficiente todavía. Decías al principio que nos presentabas como vecinos del Time. Soy vecino del Time, pero también soy majorero y residente en Fuerteventura. No solamente nos afecta a los vecinos del Time, afecta a toda la isla, afecta a lo que es el patrimonio natural. Parte de nuestro patrimonio, que es el patrimonio natural, está afectando muy directamente. O sea, imaginar la isla como la hemos visto siempre, más o menos, ha habido sus cambios, pero de aquella imagen que tuvo Unamuno a esta imagen que va a tener, son dos islas que no tienen nada que ver. O sea, la principal riqueza de la isla, por lo menos desde mi punto de vista, forma parte de su patrimonio, el patrimonio natural, y este se va a ver afectado por esta intervención no solamente del Time ni Puerto del Rosario, sino absolutamente toda la isla. Tal vez más afectados los residentes, pero yo creo que da igual, a cualquier buen majorero le debía de doler este tipo de intervenciones, porque como se estaban diciendo, esto se puede agrupar en un sitio, no tienen por qué destrozar absolutamente toda la isla, de una manera diseminándolo por todo. Es que no va a haber, incluso en esta industria que está habiendo de rodajes de películas, y hay productoras que han rechazado, cuando ya tenían localizaciones hechas aquí, con los planes que han hecho, sé de productoras que han rechazado venir a rodar porque sabes que las localizaciones a veces se hacen con años vistas al rodaje en sí. Pues han rechazado venir a rodar por este tipo de intervenciones. Porque se van a encontrar estos molinos. Ya hasta económicamente va a afectar. Y yo creo que económicamente no nos va a beneficiar absolutamente para nada. De hecho, la tecnología también está o podría ayudar a esas razones para detener este proyecto. Decía Blas Acosta que el parque eólico de Costa Calma va a repotenciarse de forma prácticamente inminente. Hablamos de este año, después de tantos años de espera, y que esos 35 molinos aerogeneradores van a ser sustituidos por 8, con lo cual se pueden buscar alternativas. ¿Qué zonas plantean ustedes? Yo no conozco suficientemente el terreno para decir ninguna opción. O sea, lo que sí es de cajón desastre es que diseminarlo por toda la isla es absurdo. Eso es lo que no se puede hacer. No puedes destruir una isla entera. Mira que soy defensor absolutamente de las energías limpias. He estado siempre en la lucha contra el petróleo, las manifestaciones contra el petróleo. Soy un defensor absoluto. Pero bueno, todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y el fastidiar toda la isla, yo creo que no puede ser cuando hay otras alternativas. No estamos diciendo que no a las energías renovables, estamos diciendo que sí, pero de otra manera. Sobre todo cuando todos necesitamos, que esto es un argumento también de los defensores, la energía, Rafael. Sí, yo pienso que
que hay que utilizar la cabeza y hablar con los técnicos. Hace poco hubo unas conferencias del Atlántico y se habló mucho del clima y se planteaba que se podía hacer centros de producción y centros de consumo. Es decir, la zona del sur, la zona del centro y la zona del norte, o 4 estaciones. Entonces ahí crear una zona o parques fotovoltaicos o parques eólicos concentrados en ciertas zonas y próximos a los centros de consumo. ¿Cómo se puede elaborar esto? Pues con un plan territorial especial del sector eléctrico, donde nos beneficiemos todos los ciudadanos y tengamos, eso es una herramienta de planificación prevista en la Ley del Suelo, la 4/2017, donde nos beneficiemos de todo. De esta forma se beneficia principalmente una empresa privada. Nosotros la factura, que todo el mundo le quede claro, la factura de la luz la vamos a pagar igual. Entonces hay que optimizar el paisaje y el territorio, no renunciar a eso, los valores culturales, porque Fuerteventura tiene una singularidad. El paisaje de Fuerteventura, ¿por qué viene la gente? ¿Qué es lo que valora la gente de Fuerteventura? Y nosotros mismos, que no hace falta que venga nadie de fuera para decirnos. Pues la armonía del paisaje, eso que tú ves unos llanos grandes, pues esto lo distorsiona totalmente. Van a ser elementos determinantes del paisaje. Es decir, cuando esto esté girando, porque una cosa es que esté parado, pero cuando esté girando y en funcionamiento con las luces puestas, va a distorsionar todo lo contrario, todo lo que está alrededor. Entonces, la alternativa es crear zonas. No tiene por qué ser tanto en el interior, puede agruparse en cerca de costa, optimizar los molinos, porque estos que van a poner son los mayores de Canarias, son de 3,65 megavatios. Por eso cuando la empresa dice que es el mayor parque eólico de Canarias, lo que nos dice es con el menor número de molinos. Es decir, 8 molinos que den, creo que son 29,3 megavatios. ¿Eso por qué es? Porque son 8 molinos. Entonces, las dimensiones del molino es un hándicap bastante importante en este proyecto, porque afecta a mucho terreno, mucho territorio. Y también es una cosa que llama la atención, es que esté diseminado en tanta distancia, es decir, no está concentrado, afecta a Tamariche, a Altime, a Tetí, a Los Estancos, a La Somada, hasta Perico, que va a tener a 500 metros, que eso a lo mejor no valoran la gente que vive en ese núcleo de casa, esa distancia tan próxima. Entonces, bueno... ¿La distancia más corta entre alguno de estos aerogeneradores y una vivienda? Creo, si no me equivoco, que son unos 270 metros. Es una que está delante de la iglesia del Time, hay una vivienda que está ahí, luego hay en 390, 360. Hay un núcleo de casas que está entre lo que es delante de la iglesia del Time y la zona que da hacia Los Estancos. Pues ese núcleo de casas tiene 3 molinos por un lado y un molino por el otro. A ver quién le va a decir a esas personas que todavía están pagando su hipoteca, que sus casas han perdido valor, que no van a poder disfrutar de salir a cenar por la noche y ya no van a tener la vista de la montaña. También otro... No, que van a estar con ese ruido de las aspas, ¿no? Y esa luz, decían ustedes un ejemplo que era como vivir prácticamente de día. O vivir con un neón encima. Sí. En el caso de la noche. Consideramos que incluso también hay otra prepotencia, que es, por ejemplo, la ley del sector eléctrico, por declaración de interés general, te saltas el planeamiento que tenemos el municipal y el PIO, y el municipal, que es el Plan General de Ordenación Urbana, y el PIO, el Plan Insular, que te dicen que son suelos de alto valor paisajístico, donde solo se pueden hacer actividades que potencien esos valores. Pues ese planeamiento se lo salta. Suelo rústico de protección agraria, que todos tenemos que respetar, que en una gavia o en un sitio no puede construir cualquier ciudadano de Fuerteventura. Y que hay ejemplos, ¿no?, en el Time de terrenos donde no se están construyendo casas precisamente porque hay gavias. Pues a esta empresa, que a solicitud de ella, el gobierno de Canarias le da la declaración de interés general porque está previsto en la ley del suelo, y aparte, por la declaración de utilidad pública, se permite expropiar a los vecinos, limitando los usos que puedan hacer dentro de sus terrenos. No pueden plantar árboles de grandes raíces cerca de la línea de evacuación, no puedes construir un cuarto de apero dentro de tu propiedad. Entonces, te está quitando valor tanto la instalación del molino como la limitación de uso, y luego las expropiaciones se pagan a céntimos de euro. Ya. Entonces, no sé. Y señalando también que eso no repercute en un abaratamiento de las facturas ni en una inversión por parte de la empresa. No existe ningún compromiso por parte de la empresa que, por ejemplo, pues no sé, el alumbrado público sea gratuito o tenga un abaratamiento en cuanto a la facturación. No. Simplemente son beneficios para una empresa que viene de fuera, que sí, que hace una inversión importante, pero que va a revertir simplemente en beneficios de esa empresa, no de los ciudadanos que sí que están sacrificando su espacio, su entorno, sus valores paisajísticos, etnográficos, y
nos repercute a todos los ciudadanos, pero no de manera negativa, no a nivel positivo con un beneficio en este aspecto, ¿no? Que también hay que señalar, porque siempre un poco es el tema de imagen de que las energías renovables son siempre positivas. Bueno, bien, si son bien planificadas, sí, y si están concentradas, pero no de esta manera tan desordenada, ¿no? Sí, no iba a comentar... Sí. Antes nombró el paisaje... Por cierto, muy interesante eso que apuntas, por si acaso alguien pensaba que podía haber alguna prebenda para los vecinos por tal cesión. No hay absolutamente nada. Ni para los vecinos, ni para la isla. Ni para la isla en general. Esto también se asemeja a la queja de los vecinos que viven en las inmediaciones del charco y cuando piden el traslado de la central y siempre insisten en que es un mensaje que afecta a toda Fuerteventura, claro. No únicamente a los que viven al lado. Es que es así. Lo que decía el paisaje, aquí se demuestra una vez más... ¿Perdón? No, continúe, por favor. La poca sensibilidad cuando han cogido el tema de Fuerteventura. El paisaje en Fuerteventura es muy diferente, es único, es muy sensible. Cualquier intervención que se haga en el paisaje, aquí la ves a kilómetros de distancia. En la mayoría de otros sitios no lo ves porque está camuflado por los árboles, por edificios. Aquí claro. una casa, una pequeña construcción, lo ves desde kilómetros de distancia. Y yo creo que esto lo han tomado sin tener en cuenta cómo es la isla, sin pararse a pensar cómo es esta isla de diferente a otras islas. Y encima tomarnos un poco como el patio trasero, ¿no?, de Canarias. Vamos a ponerlo, la cosa residual que produce, pero que es el patio de atrás, donde ponemos las porquerías, ¿no? Eso es Fuerteventura. No, eso no puede ser, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo una entrevista en la que el antiguo consejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias hace 4 años advertía de esta posibilidad en Fuerteventura si Fuerteventura no definía un suelo. En su momento el Cabildo sí aprobó, después elevó un recurso y de todo aquello tenemos ahora mismo esta situación en la que la empresa, por un lado, presenta un proyecto y ni las instituciones ni los vecinos están apoyándola. Esperemos que finalmente no se materialice este proyecto. De momento cuentan con el apoyo político, el apoyo institucional es muy importante a la hora de no defender el proyecto de la empresa. Veremos lo que ocurre. Rafael. Yo quiero que quede claro que estamos a favor de las energías renovables. Queremos que la gente entienda que es el futuro, pero que podemos tener las dos cosas, que hay que ser inteligente, que los beneficios deben ser para todos, que incluso sería importante que el Cabildo participara en estos proyectos y el beneficio redundara en la sociedad majorera. Que es una oportunidad, que nuestros recursos naturales, el viento, el sol y el mar, somos ricos en esos recursos naturales, que es el equivalente al petróleo. No tenemos que extraerlo de la tierra, no tenemos que envasarlo, transportarlo y no contamina. Entonces, a veces parece que estamos en contra, no señor, estamos a favor de las renovables y estamos luchando por tener un sitio idílico en donde vivimos maravillosamente privilegiados, no solo admirados por nosotros, sino por el resto de turistas que nos visitan cada año, y mantener estas singularidades que pretendemos que perdure en el tiempo, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Y esto es un punto de inflexión, es decir, si esto sale adelante, ¿dónde vamos a poner el límite? Querían poner 21 parques eólicos y no sé cuántos solares, es decir, y instalar 68 generadores en los sitios mejores de la isla, solamente valorando el potencial eólico. Bueno, pues aquí tenemos una sociedad civil también movilizada con este asunto. Como ven, son muchas las personas de Fuerteventura que están luchando por los intereses de la isla, los intereses de todos. En este caso, porque esos generadores sí se implanten, pero en las zonas operativas, en las zonas en las que no estén, pues eso, a 200 metros de las viviendas de un parque rural, y en este caso de Puerto del Rosario. Loren, Sandra y Rafael, gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias a ti, Nore.